Hay un momento en la vida en que una mujer deja de pedir permiso. Para mí, ese momento llegó un martes por la mañana, con un mazo en la mano, polvo de yeso en el cabello y 68 años encima. Me paré frente a la pared de mi propia sala. La sala de mi casa, la que yo pagué, la que yo pinté de color hueso cuando mis hijos eran chicos y les gustaba correr por ese pasillo ancho. Y respiré hondo una sola vez antes de alzar los brazos. No estaba enojada. Eso es lo que más me sorprendió de mí misma en ese instante. No sentía coraje, no sentía odio, no sentía el temblor de quien hace algo impulsivo. Sentía una claridad que jamás había experimentado en todos los años que llevaba viviendo en esa casa. Una claridad fría, limpia, absoluta, como cuando amanece después de una noche de tormenta y el aire huele a tierra mojada y todo lo que quedó en pie de verdad. El mazo era de mi difunto esposo Aurelio. Lo había guardado en el cuarto de Trevejos desde que él murió, hace ya 12 años, envuelto en un trapo viejo junto con sus otras herramientas. Nunca lo había tocado. Me parecía que las cosas de Aurelio tenían que quedarse donde él las dejó, como si moverlas fuera a borrar alguna huella suya que todavía pudiera sentirse en las paredes. Pero ese martes lo saqué. Lo limpié con un trapo húmedo y lo cargué hasta la sala con los 2 brazos, porque pesa más de lo que parece. Mi nuera Yolanda estaba en ese momento en el cuarto de huéspedes, que antes era el cuarto de costura, el mío, pero eso es parte de la historia que tengo que contarles. Y cuando escuchó el primer golpe seco contra el muro, salió corriendo con la cara blanca como cal. Me miró como si me hubiera vuelto loca. Yo la miré de vuelta y le dije, con mucha calma, que si quería ver cómo se derrumba una pared que no le pertenece, podía quedarse. Si no, podía irse a donde quisiera. Pero que yo iba a terminar lo que había empezado. Ella se fue. Agarró su bolsa, sus llaves, y se fue dando un portazo que retumbó por toda la casa. Y yo seguí. Pero para que entiendan por qué llegué hasta ahí, necesito contarles desde el principio. Porque esta historia no empieza con un mazo ni con una pared. Empieza muchos años antes, en una casa chica del estado de Michoacán, con una niña que aprendió muy temprano que las mujeres de su familia no se quejan, aguantan, sirven y callan. Y que tardó más de 6 décadas en darse cuenta de que esa enseñanza, aunque venía de amor, era la mentira más cara que le habían regalado. Me llamo Refugio Salcedo Ibarra. Y esta es mi historia. Nací en Zacapú, Michoacán, un 12 de octubre de 1955. Para quienes no conocen Zacapú, es un municipio que huele a tierra volcánica y a tortillas recién hechas casi todo el año, rodeado de lagunas y de cerros que en invierno se cubren de una neblina tan espesa que parece que el cielo bajó a descansar. Era un lugar tranquilo cuando yo era niña, de esos donde todo el mundo se conoce y donde los chismes viajan más rápido que el camión de pasajeros que salía los lunes rumbo a Morelia. Éramos 4 hermanos. Yo, la mayor, después venía Fermín, luego Graciela, y al último el consentido de la casa, mi hermano Toño, que era 7 años menor que yo, y al que mi mamá le perdonaba todo con una sola sonrisa. Mi papá se llamaba Rubén Salcedo y trabajaba en la fábrica de papel que había en el municipio. Un trabajo que nunca fue glamoroso, pero que nos dio de comer sin que nos faltara nada esencial. Frijoles, tortillas, ropa limpia y escuela hasta donde alcanzara. Mi mamá, doña Cira Ibarra de Salcedo, era de esas mujeres que parecen hechas de madera de mezquite, duras por fuera, resistentes a cualquier clima, pero por dentro con una calidez que solo se descubre cuando te acercas de verdad. La casa donde crecí era pequeña pero ordenada. 2 cuartos, una cocina con fogón de leña, que mi mamá usaba aunque ya teníamos estufa de gas, porque decía que la comida sabe diferente cuando se hace con lumbre de verdad. Un patio de tierra apisonada,
donde mi papá sembró un limonero que hasta donde sé, sigue vivo. Una sala que tenía 2 sillas de madera y un sofá café que mi mamá cubría con fundas de tela bordada que ella misma hacía, y que nadie podía sentarse a descansar sin que antes se sacudiera los pantalones. Desde muy chica aprendí el orden de las cosas en esa casa. Los hombres llegaban, se sentaban, comían. Las mujeres cocinaban, servían, recogían. No era crueldad, era simplemente el mundo tal y como existía en ese momento, en ese lugar, en esa clase de familias. Mi papá no era malo, al contrario, era un hombre cariñoso que los domingos nos llevaba a caminar al parque y que nunca levantó la mano contra ninguno de nosotros. Pero jamás lavó un plato, jamás barrió, jamás preguntó si mi mamá necesitaba algo más que lo que él ya proveía. Y mi mamá nunca se lo pidió, porque nadie le había enseñado que tenía derecho de pedirlo. Yo observaba todo eso con esos ojos grandes que tenía de niña. Los mismos ojos que mi mamá decía que me heredé de la abuela Remedios. Y guardaba cada imagen como quien guarda semillas sin saber todavía para qué sirven. No lo cuestionaba. Solo lo veía. Terminé la primaria con buenas calificaciones. La secundaria la hice en Zacapu mismo, caminando 20 minutos de ida y 20 de vuelta todos los días con Graciela, que era mi compañera de aventuras y de quejas. Graciela era más atrevida que yo, más hablantina, la que siempre tenía un chiste listo, y la que se peleaba con los muchachos del barrio si alguien nos faltaba el respeto. Yo era la callada, la que prefería observar antes de hablar, la que se quedaba pensando en algo que alguien había dicho horas después de que todo el mundo ya lo había olvidado. A los 16 años conocí a Aurelio Mendoza Contreras en una kermes que organizó la parroquia de San Francisco, a finales de septiembre, cuando el olor a cempasúchil ya empezaba a anunciarse en los mercados. Aurelio tenía 22 años, era alto, de piel morena canela, con unas manos grandotas que daban la impresión de que podían construir cualquier cosa. Era albañil, aprendiz todavía en ese entonces, y tenía una risa que se escuchaba desde el otro lado del patio. Me preguntó si quería un vaso de Jamaica, y yo le dije que sí, aunque a mí el agua de Jamaica no me gustaba nada. Nos casamos 3 años después, cuando yo tenía 19 y él 25. Mi mamá lloró en la boda como lloran las mamás mexicanas, de alegría y de pérdida al mismo tiempo, como si la felicidad y el duelo fueran la misma cosa doblada por la mitad. Mi papá estrechó la mano de Aurelio por un buen rato y le dijo algo en voz baja que yo nunca escuché, pero que Aurelio me repitió esa noche. Tu suegro me dijo que las mujeres de su familia son de las que aguantan mucho, así que no le dé razones para arrepentirse. Aurelio lo tomó como consejo. Yo, con los años, aprendí a ver en esa frase todo lo que nadie me dijo abiertamente, que yo estaba hecha para aguantar, que eso era lo que se esperaba de mí. Nos fuimos a vivir a una vecindad en Morelia, porque Aurelio encontró trabajo con una constructora grande que estaba levantando un fraccionamiento en las afueras de la ciudad. El cuartito que rentamos olía a humedad y tenía una ventana tan chica que en invierno había que prender el brasero desde temprano para que no se helara el agua del tinaco. Pero era nuestro, o casi nuestro, y eso bastaba. Tuvimos 2 hijos. El primero, Rodrigo Aurelio Mendoza Salcedo, nació el 3 de marzo de 1976, cuando yo tenía 20 años, y todavía no sabía muy bien qué significaba ser mamá, más allá de lo que había visto hacer a la mía. El segundo, Ernesto, al que desde chico le decíamos Neto para distinguirlo de un primo que también se llamaba Ernesto, nació 4 años después, en 1980. Un bebé gordo y ruidoso que lloró sin parar las primeras 3 semanas de vida y que luego, cuando por fin descansó, se convirtió en el niño más risueño que he conocido. Aurelio trabajó duro toda su vida. Eso hay que decirlo con justicia, porque era un hombre trabajador de verdad,
del tipo que sale antes del amanecer y regresa cuando ya oscureció, que no faltó un solo día de trabajo en 30 años, salvo cuando se partió el tobillo cayéndose de un andamio y le pusieron yeso por 6 semanas. Con el tiempo fue creciendo en su oficio. Pasó de ayudante a oficial, de oficial a maestro albañil, y ya en sus últimos años trabajaba más como supervisor de obra que como operario. No hicimos una fortuna, pero sí pudimos comprar el terreno en la colonia Insurgentes de Morelia y construir nuestra propia casa ladrillo por ladrillo, literalmente, porque Aurelio levantó buena parte de esa construcción con sus propias manos, los fines de semana y en temporadas de poco trabajo. Esa casa. Necesito que entiendan lo que significaba esa casa para mí, porque todo lo que viene después gira alrededor de ella. La construimos entre 1988 y 1992, a lo largo de 4 años que fueron de sacrificio puro. Hubo períodos en que no comprábamos ropa, en que mis hijos usaban los zapatos hasta que la suela se despegaba, en que yo extendía los frijoles con epazote y hierbas para que rindieran más. Cada ladrillo que se ponía era un ladrillo que habíamos pagado con trabajo real, con privaciones reales, con decisiones difíciles tomadas en la mesa de la cocina cuando los niños ya dormían. Aurelio y yo nos peleamos más de una vez sobre cuánto gastar en ventanas y cuánto guardar para el techo, sobre si poner piso de mosaico o dejarlo de cemento todavía un tiempo, sobre si el cuarto extra era prioridad o podía esperar. Cuando por fin nos mudamos, en enero de 1992, con Rodrigo de 16 años y Neto de 12, sentí algo que no tengo otra palabra para describir más que plenitud. Caminé por cada cuarto de esa casa recién terminada, con olor a pintura fresca y a cemento húmedo todavía, y la toqué con las palmas abiertas, las paredes, los marcos de las ventanas, los bordes de las puertas. Era nuestra. Era verdaderamente nuestra. Y en ese momento supe que haría cualquier cosa por mantenerla, por cuidarla, por pasarla a mis hijos algún día en perfectas condiciones. Lo que no supe entonces era que algún día iba a tener que defenderla. La escritura de la casa quedó a nombre de los dos, de Aurelio y de mí, como correspondía. Eso fue decisión de Aurelio, que aunque era hombre de pocas palabras para ciertas cosas, tenía un sentido de la justicia que lo hacía diferente a muchos de su generación. Me lo dijo una tarde mientras revisábamos los papeles con el notario. «Esta casa la hicimos los dos, Cuquita, y los dos vamos a aparecer en el papel». Le agarré la mano por debajo de la mesa sin que el notario nos viera, y no dije nada, pero sentí que en ese momento él me veía de verdad. Viví en esa casa 21 años con Aurelio. Crié a mis hijos ahí. Enterré 2 perros y un gato. Pinté las paredes 4 veces. Cambié las instalaciones eléctricas cuando empezaron a fallar. Planté rosas en el jardín del frente que florecían cada primavera de un rojo tan encendido que los vecinos paraban a verlas. Hice de esa casa un hogar de la única manera que sé hacer las cosas. Despacio, con cuidado, poniendo atención a los detalles. Aurelio murió en noviembre de 2011. Un infarto masivo que le llegó sin avisar un miércoles en la tarde, mientras veía el noticiero. Tenía 67 años. Yo tenía 56. No voy a describir ese dolor porque, todavía hoy, más de 12 años después, hay partes de él que no tienen fondo. Solo diré que cuando me quedé sola en esa casa, la primera noche después del entierro, lo único que me mantuvo de pie fue precisamente la casa misma. Sus paredes, su olor, la sensación de que en cada rincón había algo de los dos. Me aferré a ella como se aferra uno a lo último que queda de alguien que ya no está. Mis hijos, para ese entonces, ya tenían sus propias vidas. Rodrigo vivía en Guadalajara con su esposa Patricia y sus 2 hijos. Neto, y aquí es donde la historia empieza a complicarse, vivía todavía en Morelia, a 20 minutos de la casa,
soltero todavía a sus 31 años, trabajando como técnico en una empresa de mantenimiento industrial. Neto siempre había sido el más cercano a mí de los dos, el que llamaba más seguido, el que aparecía los domingos sin avisar con 1 kilo de queso de la tienda y se quedaba a comer hasta las 4 de la tarde. Fue Neto quien estuvo conmigo los primeros meses, después de la muerte de Aurelio. Él fue quien me ayudó con los trámites del acta de defunción, con el seguro del IMSS, con las cuentas que había que cancelar y las que había que mantener. Fue él quien, cuando me veía muy mal, se quedaba a dormir en el cuarto de huéspedes para que yo no estuviera sola. Y fue él, a finales de 2012, quien me presentó a Yolanda. Yolanda Guerrero Pastrana tenía 34 años cuando la conocí, 2 menos que Neto. Era originaria de Uruapan, hija de una familia de comerciantes de tela, y había llegado a Morelia 5 años antes para trabajar en una tienda departamental, donde terminó siendo supervisora de piso. Era una mujer de estatura mediana, pelo negro lacio que usaba siempre recogido, con unos ojos de un café muy oscuro, que a primera vista parecían amables, pero que con el tiempo aprendí a leer de otra manera. La primera vez que Neto me la presentó fue en un restaurante de mariscos cerca del centro, un sábado al mediodía. Llegaron juntos, ella muy bien arreglada, con una blusa de flores y tacones que sonaban en el piso de loseta del restaurante. Me saludó con un beso en la mejilla. Me llamó Señora Refugio, con una voz muy dulce, y durante toda la comida estuvo atenta. Me sirvió agua cuando se me acabó el vaso. Le pidió al mesero que cambiara mi tenedor, que estaba torcido. Preguntó con interés cómo había conocido a Aurelio, y escuchó la historia con la cabeza un poco inclinada, como hacen las personas cuando quieren mostrar que están prestando atención de verdad. Regresé a casa con una impresión favorable. Le dije a Neto por teléfono esa noche que me parecía una muchacha atenta y bien portada, que se le notaba que era de buena familia. Neto se escuchó aliviado del otro lado del teléfono. Creo que llevaba semanas con miedo de presentármela, porque sabe que a mí no se me escapa nada y que mi silencio puede decir más que mis palabras. Los primeros meses de noviazgo los observé desde la distancia respetuosa de una mamá que no quiere meterse. Los veía los domingos en mi casa, que era el punto de reunión natural desde siempre. Yolanda siempre llegaba con algo: una charola de galletas, un guisado que decía haber preparado ella, aunque después supe que lo compraba en una fonda cerca de su departamento, flores para la mesita del comedor. Era detallista, eso no puedo negarlo. Y era inteligente, de eso tampoco tengo duda. Lo que tardé en entender fue que esa inteligencia la usaba con una dirección muy precisa. Se casaron en julio de 2014, una boda sencilla en el registro civil y una comida en el jardín de un salón de eventos que rentaron en las afueras de Morelia. Yo contribuí con lo que pude. Pagué el pastel y me encargué de los centros de mesa, que hice yo misma con flores de temporada que pedí en la central de abastos. Fue una tarde bonita, de esas que uno quisiera guardar intactas en algún lugar donde no se deterioren. Lo que vino después empezó tan despacio que al principio no lo noté. O sí lo noté, quizás, pero me dije a mí misma que estaba exagerando, que era cosa de la edad, de la soledad, de que una mujer viuda que vive sola tiende a ver problemas donde no los hay. Esa voz interior que me decía: «Cálmate, Cuquita, no dramatices», la escuché por demasiado tiempo antes de darme cuenta de que era la misma voz que me había enseñado desde niña a callar y a aguantar. Las señales estuvieron ahí desde mucho antes de que yo quisiera verlas. La primera que recuerdo claramente fue una tarde de octubre de 2014, apenas 3 meses después de la boda. Neto y Yolanda habían ido a vivir a un departamento rentado en la colonia Chapultepec, pero los domingos seguían viniendo a comer a mi casa, que era la costumbre de siempre. Ese domingo en particular, mientras yo estaba en la cocina terminando de preparar el arroz,
escuché que Yolanda le decía algo a Neto en la sala, en voz baja pero no tan baja como ella creía. Decía que la casa era demasiado grande para una sola persona y que era un desperdicio que yo viviera sola en todos esos metros cuadrados. Neto respondió algo que no alcancé a escuchar. Yo seguí moviendo el arroz en la sartén y no dije nada cuando salí a servirles, pero lo guardé, como guardaba todo desde niña. La segunda señal llegó en febrero de 2015, cuando Neto me pidió que le prestara dinero para completar el enganche de un coche. Era una cantidad razonable. No me molestó prestársela. Lo que sí me llamó la atención fue que cuando se lo entregué en efectivo, Yolanda estaba presente y fue ella quien lo guardó en su bolsa, sin mediar palabra, con la naturalidad de quien guarda algo que ya le pertenece. Neto ni siquiera parpadeó. Yo sonreí y cambié el tema. La tercera señal, y esta fue más difícil de ignorar, ocurrió en julio de 2015, en el primer aniversario de su boda. Vinieron a cenar a mi casa, y entre la cena y el café, de manera completamente casual, Yolanda sacó el tema de que el departamento donde vivían era muy caro para lo que era, que el arrendador había subido la renta y que estaban pensando en opciones. Yo escuché. Luego ella miró alrededor de la sala, con esa mirada que yo ya empezaba a reconocer, aunque todavía no le ponía nombre, y dijo que qué bonita quedaba la sala con aquella luz de la tarde. Neto me miró. Yo serví más café. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la sala vacía y estuve un buen rato pensando. Sentí algo que no supe nombrarlo en ese momento. Ahora sé que era una especie de premonición, como cuando el aire cambia antes de la lluvia y el cuerpo lo sabe antes que la mente. La cuarta señal fue en noviembre de 2015, cuando Neto llegó solo un domingo, sin Yolanda, que según él tenía jaqueca. Estuvimos comiendo y platicando de cosas normales, y al final, mientras yo recogía la mesa, él me dijo de la manera más natural del mundo que Yolanda y él habían pensado que quizás lo mejor sería que ellos se mudaran conmigo, para ayudarme con los gastos y para que yo no estuviera tan sola. Lo dijo con esa voz tierna que Neto usa cuando quiere que yo diga que sí, sin pensar demasiado. Le dije que lo iba a pensar. Me abrazó antes de irse. Esa noche soñé con Aurelio por primera vez en meses. La quinta señal, que en su momento me pareció un gesto de cariño, pero que hoy entiendo completamente diferente, fue cuando Yolanda empezó a referirse a mi casa como la casa, en lugar de tu casa, o la casa de Neto. Era un detalle pequeñísimo, del tipo que uno podría atribuir a un descuido del lenguaje. Pero Yolanda no era descuidada con las palabras. Yolanda elegía cada una con una precisión que yo tardé en apreciar del todo. ¿Cuántos cuartos tiene la casa?, le preguntó a Neto una vez delante de mí. No la casa de tu mamá, solo la casa, como si ya formara parte de un patrimonio sobre el que ella tenía autoridad de opinar. La sexta señal ocurrió en marzo de 2016, y esta fue la que más me dolió en ese momento, aunque la racionalicé como pude. Yolanda cumplió 36 años y organizaron una pequeña reunión en mi casa, porque, para entonces, ya habían empezado a usar mi sala para sus convivencias con amigos, algo que yo había aceptado porque me gustaba la animación y el ruido. Y esa noche, cuando ya se habían ido los invitados, y Neto estaba guardando sillas en el patio, Yolanda me dijo que le parecía que la sala se veía muy anticuada y que si alguna vez yo pensaba remodelarla, que le avisara porque ella tenía muy buen gusto para esas cosas y podría ayudarme. Me lo dijo con una sonrisa. Yo le dije que sí, que claro, que gracias, y me fui a la cocina a lavar los vasos con las manos temblándome ligeramente. No de miedo, sino de algo que era mitad tristeza y mitad rabia, aunque todavía no sabía muy bien contra qué. La séptima señal,
Y con esta cierro este catálogo de momentos que debí haber escuchado con más atención. Fue cuando en una conversación telefónica con Rodrigo, mi hijo mayor, él me mencionó sin querer que Neto le había dicho que ya tenían planes para cuando se mudaran a vivir con su mamá. Planes, en plural. No me los habían comunicado a mí, pero ya existían. Ya eran una realidad en la cabeza de mi nuera y de mi hijo. Yo era la última en enterarme de los planes sobre mi propia casa. Colgué el teléfono con Rodrigo y me quedé sentada en mi silla del comedor. La misma donde me siento desde hace más de 20 años, con la taza de café en la mano y el corazón haciendo ese ruido sordo que hace cuando algo importante acaba de aterrizar en el pecho y todavía está buscando dónde colocarse. Fue en ese momento, en ese silencio de martes por la tarde con el café ya frío, cuando empecé a ver el patrón completo, no como una serie de incidentes aislados que una mamá sensible malinterpretaba, sino como lo que realmente eran, los movimientos calculados y pacientes de alguien que estaba trazando un territorio. Mi territorio. Acepté que se mudaran en agosto de 2016. No porque me hubieran convencido del todo, sino porque Neto llegó una tarde con los ojos un poco hinchados. Neto llora raro, de esos hombres que se les encharca el ojo pero no dejan caer la lágrima. Y me dijo que el arrendador los había corrido del departamento porque quería rentárselo a una empresa y que no tenían a dónde ir por el momento. Yo soy mamá antes que cualquier otra cosa. Eso lo saben los que me conocen, y lo supe yo misma en ese instante. Dije que sí. Les asigné el cuarto que había sido de Rodrigo, el más grande de los 2 cuartos de los hijos, con baño propio y ventana al jardín. Me pareció lo más lógico dado que el cuarto de Neto era más chico y los dos necesitaban espacio. Les dije que era temporal mientras encontraban algo propio. Lo de temporal duró 6 años. En esos 6 años pasaron muchas cosas, unas buenas y muchas que no lo fueron tanto. Al principio la convivencia fue tolerable. Yolanda cocinaba de vez en cuando, aunque su estilo de cocina era muy diferente al mío, y Neto siempre terminaba pidiéndome a mí que le hiciera sus cosas favoritas de todas formas. Compartíamos la cocina, que no es cosa fácil cuando 2 mujeres tienen maneras muy distintas de usarla. Yo soy de las que limpian al mismo tiempo que cocinan. Yolanda era de las que ensuciaban primero y recogían después. O a veces no recogían del todo y dejaban esa tarea para la mañana siguiente, que inevitablemente era yo quien la encontraba al levantarme temprano. No dije nada. Ya saben que yo no decía nada. El primer cambio real que Yolanda impuso en la casa fue el de la sala. En 2017, menos de 1 año después de haberse mudado, me propuso que actualizáramos los muebles porque los que había estaban muy viejos. El sofá café era el mismo que habíamos comprado, Aurelio y yo, en 2003. Era de tela resistente y a mí me parecía perfectamente bueno. Pero Yolanda dijo que se estaba deshilando por los lados y que daba mala impresión. Neto apoyó la idea. Yo cedí, porque pensé que si les permitía ese cambio, se sentirían más cómodos y quizás también más motivados a buscar su propio lugar. Los muebles nuevos que eligió Yolanda eran de color gris claro, de ese estilo moderno que parece elegante, pero que es incómodo para sentarse más de media hora. Costaron más de lo que yo hubiera gastado jamás, y Yolanda dijo que ella y Neto lo iban a pagar, cosa que efectivamente hicieron, aunque tardaron 8 meses en saldar la deuda con la mueblería, y en ese tiempo lo mencionaron en 3 ocasiones distintas, de maneras que me hicieron entender que ese gasto era también, de algún modo, una inversión que ellos consideraban propia. Pero el cambio que más me afectó no fue el de los muebles, fue lo que empezó a pasar con los espacios. Mi cuarto de costura era el cuarto más chico de la casa, el que quedaba entre la cocina y el baño de servicio.
Yo lo usaba para tener mi máquina de coser, mis telas, mis revistas de patrones y también un sillón pequeño donde a veces me sentaba a leer cuando no quería estar en la sala con la televisión prendida. Era mi espacio íntimo, el único lugar en esa casa donde me sentía completamente sola y completamente yo. En 2018, Yolanda me dijo, con toda la amabilidad del mundo, que si pudiera yo prestarle ese cuarto, porque necesitaba un espacio donde guardar sus cosas de trabajo. Traía materiales de la tienda que supervisaba y necesitaba un lugar, y que la máquina de coser bien podría caber en un rincón de mi cuarto. Yo me resistí. Por primera vez en 2 años de convivencia, dije que no directamente. Yolanda se fue a su cuarto, y esa tarde Neto me buscó para decirme que no entendía por qué era tan difícil compartir un cuartito cuando ellos me lo estaban pidiendo con amabilidad. Cedí 2 semanas después. Mi máquina terminó en el rincón de mi cuarto, entre el ropero y la pared, donde no había buena luz y donde casi no podía maniobrar. Dejé de coser durante casi 1 año porque la incomodidad me quitaba las ganas. Y así fue como, poco a poco, la casa que Aurelio y yo habíamos construido ladrillo por ladrillo empezó a encogerse alrededor de mí. Para 2022, que es cuando llegamos al punto que les conté al principio, yo vivía principalmente en mi cuarto y en la cocina. La sala era de Yolanda, que la había rediseñado a su gusto con cojines grises y una repisa llena de plantas suculentas. El jardín lo había descuidado porque Yolanda decía que las rosas atraían plagas y que era mejor quitar las macetas del frente. El cuarto de costura era bodega de sus cosas. La casa huele a su perfume, un perfume caro de vainilla que ella se pone en exceso. Y entonces llegó el lunes que cambió todo. Ese lunes, a las 7:30 de la noche, Yolanda llegó del trabajo con 2 amigas que yo nunca había visto. Entraron directamente a la sala sin pasar por la cocina donde yo estaba. Escuché risas, la televisión que subían de volumen, el sonido de vasos. No me molestó que tuviera visitas, aunque hubiera sido considerado avisarme. Lo que me molestó fue lo que pasó cuando yo salí de la cocina con mi taza de manzanilla para sentarme un momento en la sala, que era lo que hacía todas las noches antes de acostarme, desde hacía décadas. Yolanda me miró desde el sofá, donde estaba sentada con sus amigas, y con una voz que tenía esa dulzura falsa que ya yo conocía muy bien, me dijo que si podía, en ese momento, mejor quedarme en mi cuarto, porque estaban platicando de cosas privadas. Que me fuera a mi cuarto, en mi casa. Me quedé parada en el umbral de mi propia sala, con la taza de manzanilla caliente en la mano, mirándola. Yolanda no apartó la vista. Sus amigas se miraron entre ellas con esa incomodidad de quien presencia algo que prefería no ver. Y yo, que en 67 años de vida había aguantado más de lo que cualquier persona debería aguantar en silencio, di media vuelta y me fui a mi cuarto. Pero esa noche no dormí. Me quedé acostada con los ojos abiertos en el techo de mi cuarto, el mismo techo que Aurelio había enyesado con sus propias manos en el verano del 91, y escuché el ruido de las risas de Yolanda y sus amigas hasta pasada la medianoche. Y algo que había estado dormido en mí durante mucho tiempo, algo que había aprendido a callar desde niña y que había seguido callando durante décadas de matrimonio y de maternidad y de viudez, se despertó esa noche de golpe y con una claridad que me sorprendió a mí misma. Pensé en mi mamá, que nunca pidió nada. Pensé en Aurelio, que me puso en las escrituras porque creía en la justicia. Pensé en los años de sacrificio que había costado cada ladrillo de esa casa. Y pensé, por primera vez en mucho tiempo, en mí. En lo que yo merecía. En lo que era mío. Me levanté a las 6 de la mañana del martes. Fui al cuarto de los Trebejos. Saqué el mazo de Aurelio. Ahora bien, antes de contarles lo que pasó esa mañana y todo lo que vino después, quiero pedirles algo.
Si esta historia les está llegando, si sienten que hay algo aquí que vale la pena escuchar, dense un momento para suscribirse al canal. No cuesta nada, y a mí me ayuda mucho saber que estas historias llegan a más mujeres que quizás las necesitan tanto como yo necesitaba que alguien me contara una así. Y si en este punto ya saben de qué lado están, pues ya saben lo que sigue. Antes de levantar ese mazo aquella mañana, necesité varios días de pensar muy bien lo que iba a hacer. Porque yo no soy mujer de actuar sin pensar. Soy mujer de pensar mucho, a veces demasiado, y de actuar cuando ya no me queda ninguna duda razonable de que lo que voy a hacer es correcto. Lo primero que hice, esa misma mañana del martes después de la noche que no dormí, fue llamarle a Rodrigo, mi hijo mayor. Le conté todo, lo de la sala, lo del cuarto de costura, lo de los muebles, lo de los años de ir cediendo espacio y voz y presencia en mi propia casa. Rodrigo me escuchó en silencio, que es la manera que tiene él de escuchar cuando algo lo preocupa de verdad. Al final me preguntó si tenía las escrituras de la casa en regla. Le dije que sí, que estaban en la caja fuerte chica que Aurelio puso en el closet antes de morir. Rodrigo me dijo que no hiciera nada todavía, que iba a venir a Morelia ese fin de semana. Vino el viernes. Durmió en el cuarto que antes había sido de Rodrigo y que ahora era de Neto y Yolanda, cosa que por supuesto creó una tensión en la casa que se podía cortar con navaja. Yolanda se portó perfecta mientras Rodrigo estuvo ahí. Amable, servicial, preguntando si quería más café. Pero yo conocía ya esa actuación. El sábado por la mañana, mientras Neto y Yolanda estaban en el supermercado, Rodrigo y yo nos sentamos a la mesa del comedor y tuve la conversación más importante que he tenido con ninguno de mis hijos en la vida. Le mostré las escrituras. Me preguntó si yo había firmado algún papel dándoles derechos sobre la casa o añadiéndolos como propietarios. Le dije que no. Me dijo que entonces la situación legal era clara. La casa era mía al 100%, ya que después de la muerte de Aurelio, yo había tramitado la sucesión correctamente y la propiedad había quedado a mi nombre único. Neto y Yolanda no tenían ningún derecho legal sobre esa propiedad. «Entonces son tus inquilinos, mamá», me dijo Rodrigo, muy directo. «Y ni siquiera eso, porque nunca han pagado renta». Esa frase aterrizó en mí con un peso que tardé un momento en procesar. Tenía razón. Habían vivido en mi casa durante 6 años sin pagar un solo peso de renta, sin contribuir de manera significativa a los gastos de mantenimiento. Y encima de eso, habían ido tomando el control de los espacios, uno por uno, hasta reducirme a vivir en mi cuarto y en la cocina como si yo fuera la visita. El siguiente paso que di fue ir a ver a un licenciado. Un abogado recomendado por una vecina mía, la señora Hermelinda, cuyo hijo ejerce como notario en Morelia. El licenciado Fuentes, que así se llamaba, me recibió un miércoles por la tarde en su oficina del centro y me explicó mis derechos con una claridad que me hizo preguntarme por qué había tardado tanto tiempo en buscar esta información. Me dijo que como propietaria única de la vivienda, yo tenía pleno derecho a decidir quién vivía en ella y bajo qué condiciones. Me explicó que aunque Neto era mi hijo, eso no le daba derecho automático a ocupar la propiedad indefinidamente. Me habló sobre el proceso de solicitud de desocupación voluntaria y sobre los tiempos que manejan estas situaciones. Me dijo también que para casos donde la persona se niega a salir, existen procedimientos legales, aunque señaló que en situaciones familiares siempre es mejor intentar la vía directa primero. Salí de esa oficina con 3 fotocopias de documentos relevantes y con algo que hacía mucho tiempo no sentía: la certeza de que el piso bajo mis pies era firme. Pero el proceso legal, aunque importante, no era lo único que necesitaba resolver. Necesitaba también resolver algo dentro de mí.
Necesitaba entender por qué había tardado 6 años en llegar a este punto. ¿Por qué había cedido tanto? ¿Por qué cada vez que Yolanda me pedía algo y yo sentía que no quería darlo, de todas formas terminaba diciendo que sí? Esa parte del trabajo no la hice con ningún licenciado. La hice yo sola, en las noches de esa semana, sentada en mi cuarto con un cuaderno donde escribía todo lo que pensaba sin censura, algo que nunca había hecho antes en mi vida. Lo que fui descubriendo en esas páginas no fue bonito, pero fue honesto. Descubrí que durante toda mi vida había confundido el amor con la renuncia, que creía, en algún nivel muy profundo, que querer a alguien significaba cederles espacio, tiempo, voluntad, que decir que no era equivalente a no querer, que poner mis propias necesidades primero era egoísmo, y que el egoísmo era lo peor que podía ser una mujer de mi generación, de mi clase, de mi familia. Descubrí también, y esto fue lo más difícil de ver, que le había permitido a Yolanda hacer lo que hizo porque, en el fondo, tenía miedo. Miedo de que si yo ponía límites, Neto se enojara. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de quedarme más sola de lo que ya estaba. Y Yolanda, que era inteligente, había leído ese miedo desde el principio y lo había usado con la paciencia de quien sabe exactamente qué palancas tocar y cuándo. Esa semana fue también la semana en que llamé a mi comadre Esperanza, que vive en Zacapu todavía, y con quien hablo por teléfono cada 2 o 3 semanas. Esperanza es la persona que me conoce desde los 9 años, que estuvo en mi boda, que vino a acompañarme cuando murió Aurelio. Le conté todo. Ella se quedó callada un momento y luego me dijo algo que llevo guardado desde entonces. Cuquita, la casa la construiste tú. El respeto también lo tienes que construir tú. Nadie te lo va a dar si no lo exiges. Tenía razón. Mi comadre siempre tiene razón. Así que empecé a planear. No el tipo de plan complicado que sale en las películas, con papeles y estrategias elaboradas. Mi plan era más simple y más directo que todo eso, porque yo soy mujer directa cuando por fin me decido a serlo. Primero hablaría con Neto a solas, sin Yolanda presente, y le diría con claridad lo que había decidido. Luego, dependiendo de cómo respondiera, procedería con lo que sigue. Hablar con Neto a solas resultó ser más difícil de lo que pensé. Yolanda tenía una manera muy particular de estar siempre presente, de aparecer exactamente cuando Neto y yo empezábamos a tener una conversación seria. Era como si tuviera un radar calibrado para detectar los momentos en que podría quedar fuera de control. Logré hablar con él un jueves por la mañana, cuando Yolanda había salido temprano al trabajo y Neto todavía estaba desayunando en la cocina. Me senté frente a él con mi café, sin preámbulos, y le dije que necesitaba que me escuchara sin interrumpirme. Neto me miró con esa cara que tienen los hijos cuando saben que viene algo importante y no saben si quieren escucharlo. Le dije todo. Le dije que la casa era mía, que él lo sabía, que siempre lo había sabido. Le dije que en 6 años de vivir aquí habían ido tomando más espacio del que yo les había dado, y que lo habían hecho de una manera tan gradual que yo misma no me había dado cuenta hasta hace poco. Le dije lo de la sala, lo del cuarto de costura, lo de las rosas del jardín. Le dije lo que había pasado el lunes por la noche y que no estaba dispuesta a que volviera a pasar. Neto no me interrumpió. Me escuchó con la mirada en la taza de café. Cuando terminé, levantó los ojos y me dijo que no sabía que yo me había sentido así, que si me había sentido incómoda, debía haber dicho algo antes. Le dije que lo había intentado, varias veces, de distintas maneras, y que siempre había algo que hacía que yo terminara cediendo en lugar de insistir. Él no respondió a eso. Luego me preguntó qué quería yo que pasara, y yo le dije, con toda la calma que había cultivado en esa semana de cuaderno y de cuarto de licenciado y de noches sin dormir bien, que quería que se fueran.
No de manera violenta, no de un día para otro. Que les daría 2 meses para encontrar un lugar. Pero que necesitaba recuperar mi casa. Neto se levantó de la mesa sin decir más y se fue a su cuarto. Esa tarde no salió. Yolanda llegó del trabajo. Entraron al cuarto juntos y durante toda la cena que yo preparé y que dejé en la estufa sin llevarles nada, escuché voces en su cuarto que no pude descifrar, pero que tenían el tono de una discusión contenida. Al día siguiente, Yolanda me buscó. Mis queridas amigas, hoy quiero hablarles de algo con toda la honestidad del mundo. Este canal no recibe ningún beneficio financiero ni ningún ingreso de YouTube. Para poder mantener nuestras historias y seguir aquí para ustedes cada día, creamos algunos libros digitales hechos con muchísimo amor y cariño, especialmente para ustedes. Y estoy segura de que los van a adorar. Además, nos ayudarán enormemente a poder continuar con este trabajo tan bonito que tanto amamos. Los libros están en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. Muchas gracias y que Dios bendiga la vida de cada una de ustedes que nos acompañan. Ahora sí, continuamos la historia. Al día siguiente, Yolanda me buscó en la cocina a las 9 de la mañana, cuando Neto ya se había ido al trabajo. Entró con esa manera suya de ocupar el espacio, plantando los pies con firmeza en el piso como quien llega a un territorio que considera propio, y se sentó en la silla frente a mí sin que yo la invitara. Traía el pelo suelto, que era raro en ella, y sin maquillaje, que era más raro todavía. Supongo que calculó que presentarse así, más vulnerable, más humana, le daría alguna ventaja en la conversación que venía. Me miró directamente y me dijo que Neto le había contado lo que yo quería, que entendía que había cosas que yo sentía que no estaban bien, que ella nunca había tenido intención de hacerme sentir incómoda en mi propia casa. Lo dijo con una voz suave, casi conciliatoria, del tipo que desarmaría a cualquiera que no llevara una semana entera preparándose para exactamente ese momento. Yo la escuché. La dejé terminar. Luego le dije que le agradecía que vinieras por hablar, pero que mi decisión no había cambiado. Que Neto ya sabía lo que yo necesitaba y que los 2 meses que les había dado seguían en pie. Yolanda cambió de tono. No de manera dramática, no hubo gritos ni insultos. Fue más sutil que eso. Su voz se endureció apenas 1 grado, suficiente para que yo lo notara, y me dijo que le parecía injusto que después de 6 años de haber cuidado la casa, de haber estado ahí cuando yo los necesitaba, de haber contribuido con su tiempo y su presencia, se les pidiera que se fueran como si fueran extraños. Le dije que la casa la había cuidado yo sola durante 40 años, antes de que ellos llegaran. Que su tiempo y presencia los agradecía, pero que eso no convertía la propiedad en algo que les perteneciera. Y que si de contribuciones hablábamos, 6 años sin pagar renta en una casa de esas dimensiones, en esa colonia, equivalían a una cantidad considerable que ninguno de los dos había aportado jamás. Yolanda me miró un momento sin decir nada. Luego se levantó, recogió su taza y me dijo, antes de salir de la cocina, que esperaba que yo lo pensara mejor porque, a su manera de ver, estaba cometiendo un error que después iba a lamentar. Yo le dije, con la misma calma con que había dicho todo lo demás, que llevaba 67 años tomando decisiones y que hasta ahora la única que había lamentado era haber esperado tanto para tomar esta. Se fue de la cocina sin responder. Lo que vino después fue la semana más tensa que he vivido en esa casa, incluyendo los meses después de la muerte de Aurelio. Yolanda dejó de dirigirme la palabra de manera directa. Neto andaba por la casa con esa cara de quien está atrapado entre 2 fuerzas y no sabe hacia cuál inclinarse. Yo seguí con mi rutina como si nada. Me levantaba temprano, preparaba mi desayuno, salía a mis diligencias, regresaba, cocinaba, me acostaba.
Fue durante esa semana que tomé la decisión del mazo. No fue un impulso. Quiero que eso quede claro. Fue una decisión meditada, ejecutada con plena conciencia de lo que significaba y de lo que quería comunicar con ella. Porque en mi casa había una pared en la sala, una pared que Yolanda había mandado levantar sin pedirme permiso 2 años antes, diciendo que quería dividir el espacio de la sala para crear lo que ella llamaba una sala de estar íntima. Era una pared de tabla roca, no de ladrillo, pero estaba ahí, en medio de mi sala, dividiendo un espacio que Aurelio y yo habíamos diseñado abierto, amplio, lleno de luz. Esa pared no estaba en los planos originales de la casa. No tenía ningún permiso de construcción. Y representaba, mejor que cualquier otra cosa que yo pudiera nombrar, todo lo que había pasado en los últimos 6 años. Alguien había llegado a mi casa y había levantado paredes donde no las había. Había dividido lo que era mío. Había cambiado la forma del espacio que yo había construido sin preguntarme, sin consultarme, como si mi casa fuera ya de ellos, y yo una inquilina molesta, a quien era mejor ignorar. Esa pared tenía que caer. La tarde del lunes, después de que Yolanda me mandó a mi cuarto frente a sus amigas, tomé la decisión de que al día siguiente iba a derribarla. No porque fuera el gesto más racional del mundo, sino porque era el gesto más honesto. Era el único lenguaje que en ese momento sentí que iba a comunicar lo que las palabras no habían logrado comunicar en 6 años de ceder y de callar. Fui al cuarto de los Trebejos. Saqué el mazo de Aurelio. Lo limpié. Lo cargué hasta mi cuarto y lo puse apoyado contra la pared junto a mi cama. Y dormí esa noche mejor de lo que había dormido en meses. La mañana del martes amaneció nublada, con ese frío húmedo que tiene Morelia en los meses de octubre. Me levanté a las 6, me bañé, me peiné, me puse ropa cómoda pero presentable, porque si iba a hacer lo que iba a hacer, quería hacerlo con dignidad. Preparé mi café con calma, lo tomé en la cocina parada junto a la ventana, viendo el jardín donde antes florecían mis rosas y donde ahora solo había macetas de suculentas que no le pedían nada a nadie. A las 7:15, Neto salió al trabajo como todos los días. Me saludó en el pasillo con una voz baja, sin mirarme directamente. Yo le dije buenos días y le pregunté si quería desayunar algo antes de irse. Me dijo que no, que llevaba prisa. Se fue. Yolanda no había salido todavía. Escuché la regadera en el baño de su cuarto. Calculé que tenía unos 20 minutos antes de que apareciera. Entré a la sala. Me planté frente a la pared de tabla roca que Yolanda había mandado construir. Esa partición gris que dividía mi sala como una cicatriz en medio de algo que había sido entero. La toqué con la palma abierta, como había tocado las paredes recién acabadas de esta casa en enero del 92. Sentí el material hueco, frío, falso. Levanté el mazo. El primer golpe produjo un sonido que retumbó por toda la casa, un crack seco y profundo que se sintió en el pecho como un tambor. El tabla roca cedió con una facilidad que me sorprendió, dejando un hueco irregular del tamaño de mi cabeza. El polvo blanco salió en una nube que me cubrió los brazos y el cabello. Olía a yeso y a polvo de construcción, el mismo olor de cuando Aurelio levantaba paredes, y eso me dio una energía que no esperaba sentir. Escuché a Yolanda correr desde el pasillo. Apareció en la entrada de la sala con la bata puesta todavía, el pelo mojado pegado a la cara, los ojos abiertos de una manera que nunca les había visto. Me miró a mí, miró el hueco en la pared, me miró a mí de nuevo. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido por un momento. Yo la miré de vuelta, con el mazo todavía en la mano, y le dije con una voz completamente tranquila que esa pared no tenía permiso de construcción, que nunca me había pedido autorización para levantarla, que estaba en mi propiedad y que iba a caer ese día, que si quería ver el proceso podía quedarse, que si no quería verlo podía irse a donde quisiera, pero que yo iba a terminar lo que había empezado.
Yolanda me dijo, con una voz que temblaba entre la rabia y algo que creo que era genuinamente miedo, que estaba loca, que iba a llamarle a Neto, que eso era vandalismo en su propio hogar. Le dije que eso era exactamente el problema, que ella creía que era su hogar, que no lo era, que el hogar era mío, que el papel que lo demostraba estaba en mi caja fuerte con mi nombre, y que si quería llamarle a Neto, que lo llamara, que de todas formas, él también necesitaba saber lo que estaba pasando. Yolanda agarró su bolsa, sus llaves, y se fue. El portazo que dio retumbó por toda la casa. Y yo seguí. Tardé 2 horas en derribar esa pared completamente. No fue trabajo fácil para una mujer de 68 años. Les miento si digo que no me dolieron los brazos y la espalda. Pero cada golpe que daba, sentía que estaba recuperando algo que era mío. No solo los metros cuadrados de la sala, sino algo más profundo e intangible que no tiene nombre exacto, pero que reconocí inmediatamente en cuanto empezó a regresar. Cuando terminé, la sala quedó como había sido siempre, abierta, amplia, llena de la luz de octubre que entraba por las ventanas del frente. El piso estaba lleno de escombros de tabla roca, polvo blanco por todas partes, fragmentos de la estructura de metal que había sostenido la partición. Me senté en el sofá gris de Yolanda, el único que quedaba en ese cuarto, cubierta de polvo de los pies a la cabeza, con el mazo de Aurelio apoyado contra mi rodilla, y por primera vez en mucho tiempo sentí que era yo quien ocupaba ese espacio, que era yo quien estaba en casa. Llamé a Rodrigo para contarle lo que había hecho. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono, antes de que mi hijo se echara a reír, una risa de alivio más que de diversión, y me dijera que era la mujer más valiente que conocía. Si alguna vez dudé de si había hecho lo correcto, esa duda duró exactamente lo que tardó Neto en llegar a la casa esa tarde. Llegó a las 2, mucho antes de su hora normal de salida del trabajo, lo que me dijo que Yolanda le había llamado casi inmediatamente después de irse. Entró a la sala y se quedó parado en el umbral mirando los escombros durante un buen rato sin decir nada. Yo estaba sentada en la cocina tomando mi tercer café del día, ya bañada y cambiada, con la ropa polvorienta de la mañana metida en una bolsa para lavar. Neto entró a la cocina y se sentó frente a mí. Le puse un café sin que me lo pidiera. Los dos nos miramos un momento en silencio. Ese silencio particular que solo existe entre una madre y un hijo, cuando los dos saben que ha pasado algo que no tiene reversa. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que estaba mejor que bien. Me preguntó qué iba a pasar ahora. Le dije lo mismo que ya le había dicho antes, que tenían 2 meses para encontrar un lugar y organizarse, que ese plazo seguía en pie, que yo estaba dispuesta a ayudarles a buscar opciones si necesitaban orientación, pero que la decisión de que necesitaban su propio espacio era definitiva. Neto miró la mesa un momento. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que tenía razón, que se había dejado llevar, que había permitido que las cosas llegaran a un punto que no era justo para mí, y que lo sentía. No fue una disculpa larga ni elaborada. Neto no es hombre de discursos, pero fue honesta, y yo la recibí como tal. Le dije que lo quería, que siempre lo iba a querer, que esto no era un rechazo hacia él, sino una recuperación de mí misma, que podíamos tener una relación muy buena, de madre e hijo de verdad, cuando no viviéramos en el mismo espacio con todo lo que eso generaba. Se quedó a cenar. Esa noche, por primera vez en años, platicamos como platicábamos cuando él era chico. De cosas sin importancia, de recuerdos, de Aurelio, de anécdotas de su infancia que hacía mucho no salían en la conversación. Yolanda no volvió esa noche. Llamó a Neto 2 veces durante la cena. Él contestó en voz baja y salió al patio a hablar. Cuando regresó no me explicó nada y yo no pregunté. Los días que siguieron fueron, para decirlo con honestidad,
complicados. Yolanda regresó al día siguiente con la actitud de quien decide ignorar lo que pasó con la esperanza de que desaparezca solo. Yo la saludaba cuando la veía, le respondía cuando me hablaba. Me portaba con exactamente la misma cordialidad fría que ella había practicado conmigo durante años. Era un equilibrio incómodo, pero era mío, y lo manejé con la calma que había cultivado en esa semana de preparación. Contacté al licenciado Fuentes para informarle de lo que había pasado con la pared y preguntarle si había alguna implicación legal. Me explicó que dado que era mi propiedad y la construcción no tenía permiso, yo había actuado dentro de mis derechos al demolerla. Me recomendó que documentara todo con fotografías, tanto los escombros como el estado anterior y posterior de la sala, lo cual hice con el teléfono esa misma tarde, antes de limpiar. También hablé con la señora Ermelinda, mi vecina, que era la única persona, además de Rodrigo, y mi comadre Esperanza, que sabía la situación completa. Ermelinda es de esas mujeres que saben todo lo que pasa en la colonia sin necesidad de preguntar, y cuando le conté lo de la pared me dijo con un aplomo que me hizo sonreír que en su opinión yo debía haberla derribado 2 años antes. Le di la razón. El proceso de que Neto y Yolanda encontraran dónde irse tomó exactamente 6 semanas. Más rápido de lo que yo esperaba, lo cual me hizo pensar que quizás tenían más opciones de las que habían querido reconocer en todo ese tiempo. Encontraron un departamento en la colonia Las Américas, a 15 minutos de aquí, de 2 recámaras y con estacionamiento. Neto me lo contó un domingo mientras desayunábamos. Yolanda no participó de esa conversación. La mudanza la hicieron un sábado de diciembre, con la ayuda de un primo de Yolanda y un camión de redila que rentaron por mediodía. Yo me quedé en mi cuarto mientras cargaban sus cosas, no por indiferencia, sino porque había aprendido que no era necesario estar presente en todos los momentos para que los momentos existieran. Cuando el camión se fue, salí al jardín delantero y me quedé parada un momento en el frío de diciembre, respirando ese aire de tarde que huele a leña quemada en los hogares del barrio. Neto se despidió de mí con un abrazo largo que duró lo que duran los abrazos de verdad. Le dije al oído que lo quería y que estaba orgullosa del hombre que era cuando no le tenía miedo a nada. No sé si entendió completamente lo que quise decir. Espero que con el tiempo lo entienda. Yolanda se despidió con un beso en la mejilla y un «Hasta luego, señora Refugio», que sonó exactamente igual al «Mucho gusto, señora Refugio», que me había dicho la primera vez que la conocí, 8 años antes, en ese restaurante de mariscos. Supongo que entre esos 2 momentos y esas 2 frases idénticas está contenida toda nuestra historia. Cuando cerré la puerta de mi casa esa tarde de diciembre, lo primero que hice fue quedarme parada en el pasillo central y escuchar el silencio. Era un silencio diferente al de los años de viudez. No era el silencio del vacío, ni el de la ausencia. Era el silencio de un espacio que me pertenece completamente, donde no hay ninguna presencia que no haya elegido yo, donde el aire se mueve a mi ritmo y los cuartos esperan mis pasos sin anticiparlos de nadie más. Caminé por toda la casa, como lo había hecho en enero del 92, cuando nos mudamos recién construida, cuarto por cuarto, tocando las paredes con la palma abierta. El cuarto de costura estaba lleno todavía de las cosas de Yolanda, que no había podido llevarse en un solo viaje, pero ya habíamos acordado con Neto que vendría por ellas el siguiente fin de semana. El cuarto que había sido de ellos olía a su perfume de vainilla, que tardaría unos días en disiparse. La sala estaba con los escombros ya limpios, pero con la huella visible de donde había estado la pared, una línea más clara en el piso y en el techo que eventualmente mandaría a reparar. Pero la sala estaba abierta, amplia, llena de luz. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, en el sentido más literal y también en el más profundo. Lo primero que hice fue recuperar el cuarto de costura,
Saqué las últimas cosas de Yolanda cuando Neto vino por ellas, limpié el cuarto de arriba abajo y volví a colocar mi máquina de coser en el centro, en el único lugar donde la luz entra bien por la ventana del lado. El primer día que me senté ahí a coser, hice un mantel pequeño para la mesita del comedor. Nada complicado, solo para sentir el ritmo de la máquina y el tejido entre los dedos. Cosí durante 3 horas sin parar, y cuando terminé tenía los ojos un poco húmedos, aunque no hubiera podido explicar exactamente por qué. Mandé a reparar la sala. Contraté a un muchacho del barrio, hijo de un conocido de Aurelio, que llegó con su ayudante un lunes por la mañana, y en 2 días dejaron el piso emparejado, el techo sin huellas, y las paredes con una mano de pintura fresca del mismo color hueso que yo había elegido la primera vez. Cuando terminaron, el cuarto olía exactamente igual que había olido en 1992, a pintura fresca y a posibilidad. Cambié los muebles de la sala. Los sofás grises de Yolanda los vendí a través de un grupo de compraventa del vecindario por un precio justo. Con ese dinero compré 2 sillones individuales de tela azul marino, cómodos de verdad, del tipo donde uno puede sentarse horas sin que la espalda proteste, y una mesita de centro de madera que encontré en una tienda de muebles de segunda en el centro de Morelia, y que, una vez lijada y barnizada de nuevo, quedó perfecta. No era una sala de revista de decoración. Era mi sala, hecha a mi gusto, ordenada a mi manera, con mis cosas. Repliqué las plantas en el jardín delantero. Fui a la central de abastos un sábado de febrero y compré 3 rosales nuevos, 2 de rosa roja y 1 de rosa blanca, y los planté en las macetas donde antes habían estado las suculentas de Yolanda. Tardaron unas semanas en adaptarse, pero para la primavera ya tenían brotes, y en mayo abrieron las primeras flores. Un rojo tan encendido que la señora Ermelinda paró en la banqueta a verlas y me dijo que qué bonitas habían quedado, que hacía mucho que no veía esas rosas. Le dije que hacía mucho que no las plantaba yo. En ese tiempo también empecé a ver a mis vecinas con más regularidad. Había descuidado esas relaciones en los años de convivencia con Yolanda, porque cuando ella estaba en casa, siempre parecía haber algo que hacía incómodo traer visitas propias. Retomé la costumbre de tomar café los jueves por la tarde con la señora Ermelinda y su cuñada Dolores, que vive 2 casas más abajo y que resulta ser una mujer extraordinariamente graciosa, con una reserva inagotable de historias de su pueblo natal en Guerrero. Me inscribí en un taller de bordado que da una señora en el salón parroquial los martes por la mañana. No porque necesitara aprender a bordar, sino porque necesitaba estar con personas de mi generación, mujeres que entienden ciertas cosas sin necesidad de explicaciones. Mi relación con Neto se fue acomodando lentamente en una forma nueva. Al principio había cierta rigidez en nuestras conversaciones telefónicas, la incomodidad propia de quien sabe que tuvo que pasar algo difícil para llegar a donde está. Pero con el tiempo, esa rigidez fue cediendo. Empezó a venir a visitarme los domingos, solo o con Yolanda, y cuando venía con ella, la convivencia era correcta, no cálida como a mí me hubiera gustado, pero sí respetuosa. Yolanda aprendió, en su casa, a ser visita en la mía, y yo aprendí a recibirla como tal, con amabilidad genuina pero con los límites claros de quien sabe cuál es su lugar y cuál es el de cada quien. Rodrigo y su familia vinieron a visitarme en Semana Santa de ese año. Fue la primera vez en varios años que tuve la casa completamente libre para recibirlos como me hubiera gustado. Los nietos corriendo por el pasillo, Patricia en la cocina ayudándome a preparar el mole, Rodrigo sentado en el jardín con un vaso de agua de limón, oyendo el radio. Durmieron en los cuartos de mis hijos, que olían a limpio y a nuevo, y en las noches nos quedábamos en la sala hasta tarde platicando, con la televisión apagada y las ventanas abiertas al fresco de la noche moreliana. Una de esas noches,
Patricia me dijo algo que me quedé pensando mucho tiempo. Me dijo que me veía diferente, que había algo en mi manera de moverme por la casa, de ocupar los espacios, que era distinto a cómo me recordaba antes. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que me veía como alguien que sabe dónde está parada, como alguien que llegó. Guardé esa frase junto con la de mi comadre Esperanza, junto con la de Rodrigo cuando me dijo que era la mujer más valiente que conocía. Las guardo todas en ese lugar donde uno guarda las cosas que necesita recordar cuando los días son difíciles. Porque sí hubo días difíciles después. No voy a contarles que todo fue perfecto, que de un día para otro me convertí en una mujer nueva sin ninguna sombra del pasado. Hubo noches en que me pregunté si había hecho daño a Neto de maneras que no podría reparar. Hubo momentos en que extrañé, de manera extraña e inesperada, hasta el perfume de vainilla de Yolanda, porque ese olor había sido también el olor de no estar completamente sola. Hubo tardes en que el silencio de la casa, ese mismo silencio que yo había reclamado, se sentía muy grande. Pero cada vez que llegaba uno de esos momentos, yo hacía una de tres cosas. Iba a mi cuarto de costura y ponía la máquina a andar. Salía al jardín a ver cómo iban las rosas, o simplemente me sentaba en mi sillón azul marino de la sala y dejaba que el silencio me acompañara hasta que perdía su peso. Aprendí que la soledad y la paz pueden vivir en el mismo espacio si uno sabe cómo acomodarlas. Han pasado casi 2 años desde aquella mañana del mazo y la pared de tabla roca. Me estoy acercando a los 70, y si alguien me hubiera dicho hace 10 años que a esta edad iba a estar viviendo sola en mi casa con mis rosas y mi máquina de coser, y mis tardes de bordado, y mis cafés con las vecinas, con la claridad de quien sabe exactamente quién es y qué merece, no sé si lo habría creído. Porque las mujeres de mi generación aprendimos que la claridad era un lujo, que la vida era para aguantarla, no para exigirle nada, que el silencio propio valía menos que la paz de los demás. Nos lo enseñaron con amor, muchas veces, como me lo enseñó mi mamá sin saber que me estaba enseñando también a perderme. Lo que tardé más de 60 años en aprender es que recuperarse no es un acto de egoísmo, es un acto de justicia. Primero hacia una misma, y después, sin que uno se lo proponga, también hacia los demás, porque una mujer que sabe dónde está parada puede relacionarse con sus hijos, sus nueras, sus nietos, su vecindario, con una honestidad que no era posible cuando estaba doblada sobre sí misma, tratando de no molestar a nadie. La casa de la colonia Insurgentes sigue siendo mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro de jardín. Y también soy mía yo, que es la parte que casi pierdo sin darme cuenta. Hay una cosa que aprendí de ese mazo y de esa mañana que no cambiaría por nada del mundo. Que el miedo a actuar siempre va a existir, pero que debajo del miedo, si uno se atreve a buscar, está la claridad. Y la claridad, cuando por fin llega, es la cosa más parecida a la libertad que he conocido en mi vida. A todas las mujeres que están escuchando esto y que reconocen algo de su propia historia en la mía, quiero decirles con la certeza de quien ya pasó por el fuego y salió del otro lado. Nunca es demasiado tarde para recuperar lo que es tuyo. No la casa, que puede ser o no puede ser, sino el espacio que te pertenece dentro de tu propia vida. El derecho a estar presente en tus propios cuartos, a plantar las flores que tú quieras, a sentarte en tu propia sala sin pedirle permiso a nadie. Nunca es demasiado tarde para levantar el mazo. Yo lo hice a los 68 años, cubierta de polvo de yeso, con los brazos que me dolían y el corazón que me latía con fuerza, y les juro que fue el momento más libre que he vivido en toda mi vida. Si llegaron hasta aquí, de verdad les agradezco con todo el corazón. Esta historia me costó mucho contarla, pero valió la pena cada palabra si llega a la mujer que la necesita. Si les gustó, denle like para que más personas puedan encontrar estas historias,
Suscríbanse al canal para que no se les vaya ninguna y cuéntenme en los comentarios qué les pareció o de qué país nos están viendo hoy. Llegaste hasta el final y eso me llena el corazón. Gracias, gracias, gracias. Este canal vive gracias a tu apoyo. No recibimos nada de YouTube ni de ninguna plataforma. Por eso creamos 2 libros especiales para ti. El Manual del Amor Propio en la Madurez y El Hogar Sagrado. Están en el primer comentario fijado y en la descripción del video. Hechos con amor para tu vida. Y si quieres formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp, el link también está ahí esperándote. Un espacio solo nuestro, para seguir juntas más allá de los videos. Hasta pronto, amiga. Con todo mi cariño. Cada comentario suyo hace que este canal llegue más lejos, y ese alcance significa que más mujeres como ustedes, como yo, como sus mamás y sus abuelas, encuentran aquí algo que las acompañe. Yo soy Refugio. Refugio Salcedo Ibarra, de Zacapu, Michoacán. Y si algo se llevan de esta historia, que sea esto. La casa más importante que vas a defender en tu vida no es la de ladrillos. Es la que llevas dentro. Cuídala. Recupérala si la perdiste. Y nunca, nunca le abras la puerta a quien llegue a hacerte sentir que en tu propio hogar eres la visita. Hasta la próxima. Con mucho cariño.